Saludos, les habla Noctus Relator. El día de hoy veremos el iceberg de las guerras, siendo una guerra un conflicto a gran escala casi siempre entre dos o más grupos humanos, ya sean países, regiones o grupos de personas con distintas formas de pensar. Conforme descendemos en el iceberg veremos conflictos menos conocidos y más curiosos. Sin más, comencemos. Nivel 1. Guerra Fría. No fue un enfrentamiento directo entre potencias, sino una serie de conflictos regionales alrededor del mundo entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Desde 1947 hasta 1991 con la disolución de los soviéticos. Algunas de las guerras proxy más reconocidas fueron la Guerra de Vietnam y la Guerra de Corea, que se verán con más detalle más adelante en el iceberg. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un periodo de cambio político y social radical en Francia, que comenzó con los Estados Generales de 1789 y finalizó con la formación del Consulado de Francia en noviembre de 1799. Muchas de sus ideas se consideran principios fundamentales de la democracia liberal actual. Sus causas fueron una combinación de factores sociales, políticos y económicos que el antiguo régimen monárquico demostró ser incapaz de manejar. Los continuos disturbios culminaron con la toma de la Bastilla el 14 de julio, que condujo a una serie de medidas radicales por parte de la Asamblea, incluida la abolición del feudalismo, la imposición del control estatal sobre la Iglesia Católica en Francia y la extensión del derecho al voto. ¡Sacre bleu! Invasión estadounidense en Afganistán. Fue un conflicto armado de 2001 a 2021. Comenzó con lo ocurrido en septiembre en Nueva York con esos edificios que se cayeron de forma misteriosa. Entonces una coalición militar internacional encabezada por los Estados Unidos lanzó una invasión a Afganistán, derrocando al Emirato Islámico gobernado por los talibanes y estableciendo la República Islámica reconocida internacionalmente 3 años después. El conflicto finalmente terminó con la ofensiva talibán de 2021, que derrocó a la República Islámica y restableció el Emirato Islámico. Esta fue la guerra más larga en la historia militar de los Estados Unidos. Still in Iraq. Watching my ass. Guerra de Siria. Es una guerra civil multifacética en curso en Siria librada entre la República Árabe Siria, dirigida por el presidente sirio Bashar al-Assad con el apoyo de aliados nacionales, extranjeros y varias fuerzas nacionales, que se oponen tanto al gobierno sirio como entre sí. Este conflicto causó la polémica oleada de refugiados de los últimos años en Europa. Primera Guerra Mundial. Fue uno de los conflictos globales más mortíferos de la historia. Se libró entre dos coaliciones, los aliados, principalmente Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos y las potencias centrales, encabezadas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Los combates se produjeron en toda Europa, Oriente Medio, África, el Pacífico y partes de Asia. Se estima que 9 millones de soldados murieron en combate, más otros 23 millones resultaron heridos, mientras que 5 millones de civiles murieron como resultado de la acción militar, el hambre y las enfermedades. Mientras que la gripe española de 1918 se vio exacerbada por el movimiento de combatientes durante la guerra. A este conflicto se le considera como la primera guerra moderna ya que fue en el que se usaron aviones, tanques y armas químicas por primera vez. De nuestra magia eliminaste al duque Ferdinando e iniciaste la Primera Guerra Mundial. Sí. Segunda Guerra Mundial. Conflicto global que duró desde 1939 hasta 1945. La gran mayoría de los países del mundo, incluidas todas las grandes potencias, lucharon como parte de dos alianzas militares opuestas, los aliados y el Eje. Muchos participantes arrojaron sus capacidades económicas, industriales y científicas detrás de esta guerra total, borrando la distinción entre recursos civiles y militares.
Los aviones jugaron un papel importante, permitiendo el bombardeo estratégico de los centros de población y el uso de las dos únicas armas nucleares jamás utilizadas en una guerra. Fue, con diferencia, el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Resultó en 70 a 85 millones de muertes, principalmente entre civiles. A raíz de la derrota del Eje, Alemania y Japón fueron ocupados, y se llevaron a cabo tribunales de crímenes de guerra contra sus líderes. Conquistas romanas. Desde su origen como ciudad-estado en la península de Italia en el siglo VIII a.C., hasta su ascenso como imperio que cubría gran parte del sur de Europa, Europa Occidental, Oriente Próximo y el norte de África hasta su caída en el siglo V después de Cristo. La historia de la antigua Roma estaba íntimamente ligada a su historia militar. Desde su defensa inicial y posterior conquista de los vecinos de la ciudad, en la cima de una colina en la península italiana, hasta la lucha final del Imperio Romano Occidental. Por su existencia contra los invasores hunos, vándalos y tribus germánicas. Estos relatos fueron escritos por varios autores a lo largo y después de la historia del imperio. Después de la Primera Guerra Púnica, las batallas navales fueron menos significativas que las batallas terrestres en la historia militar de Roma debido a que abarcaba tierras de la periferia y su dominio indiscutible del mar Mediterráneo. For there once was a dream called Rome. Tercera Guerra Mundial. Hipotético conflicto militar mundial a gran escala. Algunos lo aplican libremente a conflictos limitados o más pequeños, como la Guerra Fría o la guerra contra el terror. Por el contrario, otros asumen que tal conflicto superaría a las guerras mundiales anteriores tanto en alcance como en impacto destructivo, debido al desarrollo de armas nucleares y su posterior adquisición y despliegue por muchos países, el riesgo potencial de un apocalipsis nuclear que cause la destrucción generalizada de la civilización y la vida en la Tierra es un tema común en las especulaciones sobre una tercera guerra mundial. Otra preocupación principal es que la guerra biológica podría causar muchas bajas. Puede ocurrir de manera intencional o inadvertida por una liberación accidental de un agente biológico, la mutación inesperada o su adaptación a otras especies después de su uso. Así como los avances en robótica militar, nanotecnologías e inteligencia artificial. Eventos apocalípticos a gran escala como estos, causados por tecnología avanzada utilizada para la destrucción, podrían hacer que la mayor parte de la superficie de la Tierra sea inhabitable. Algunos piensan que el actual conflicto entre Ucrania y Rusia podría escalar a una guerra mundial, si más países como China o Estados Unidos interfieren directamente. Nivel 2. Guerras napoleónicas. Fueron una serie de conflictos librados entre el primer imperio francés bajo el liderazgo de Napoleón, entre 1804 y 1815 y una serie fluctuante de coaliciones europeas. Las guerras napoleónicas se originaron por asuntos políticos pendientes de la Revolución Francesa y de las guerras revolucionarias francesas, específicamente la Guerra de la Primera Coalición y la Guerra de la Segunda Coalición, y produjo un periodo de dominación francesa de la Europa continental. Hubo 7 guerras napoleónicas y fueron las más extensas y costosas de la historia europea, antes de la Primera Guerra Mundial. La batalla napoleónica ideal era manipular al enemigo en una posición desfavorable mediante maniobras y engaños. La propia impulsividad del enemigo iniciaba el proceso por el cual incluso un ejército francés más pequeño podría derrotar a las fuerzas enemigas una por una. But they never seem to find their perfect fit. Guerra de Corea. Parte de la Guerra Fría se libró entre Corea del Norte y Corea del Sur de 1950 a 1953. La guerra comenzó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur luego de enfrentamientos a lo largo de la frontera y rebeliones en Corea del Sur. Corea del Norte fue apoyada por China y la Unión Soviética, mientras que Corea del Sur fue apoyada por Estados Unidos y países aliados. La lucha terminó con un armisticio el 27 de julio de 1953.
Aunque técnicamente nunca se firmó un tratado de paz, por lo que el conflicto podría continuar en cualquier momento. Conflicto entre Israel y Palestina. Uno de los conflictos más duraderos del mundo, que comenzó a mediados del siglo XX. Se han realizado varios intentos para resolver el conflicto como parte del proceso de paz israelí-palestino, junto con otros esfuerzos para resolver el conflicto árabe-israelí más amplio. Las declaraciones públicas de reclamos de una patria judía en Palestina, incluido el primer Congreso sionista de 1897 y la Declaración Balfour de 1917, crearon tensiones tempranas en la región. Después de la Primera Guerra Mundial, el mandato para Palestina incluía una obligación vinculante para el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Las tensiones se convirtieron en un conflicto sectario abierto entre judíos y árabes. El Plan de Partición de Palestina de las Naciones Unidas de 1947 nunca se implementó y provocó la Guerra de Palestina de 1947 a 1949. El statu quo israelí-palestino actual comenzó tras la ocupación militar israelí de los territorios palestinos, en la Guerra de los 6 días de 1967. Guerra de Vietnam. Fue un conflicto en Vietnam, Laos y Camboya desde 1955 hasta el otoño de 1975. Fue la segunda de las guerras de Indochina y se libró oficialmente entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El norte fue apoyado por la Unión Soviética, China y otros estados comunistas, mientras que el sur fue apoyado por Estados Unidos y otros aliados anticomunistas. La guerra es ampliamente considerada como una guerra de poder. Durante casi 20 años, la participación directa de Estados Unidos finalizó en 1973. El conflicto también se extendió a los estados vecinos, lo que exacerbó la Guerra Civil de Laos y la Guerra Civil de Camboya, que terminó con estos dos países convirtiéndose en estados comunistas en 1975, por lo que se le consideró como una victoria soviética. Guerra del Golfo. Fue una campaña armada de 1990 a 1991, emprendida por una coalición militar de 35 países en respuesta a la invasión iraquí de Kuwait. Encabezada por Estados Unidos, los esfuerzos de la coalición contra Irak se llevaron a cabo en dos fases clave: la Operación Escudo del Desierto, que marcó la acumulación militar desde agosto de 1990 hasta enero del próximo año, y la Operación Tormenta del Desierto, que comenzó con la campaña de bombardeos aéreos contra Irak el 17 de enero de 1991 y terminó con la liberación de Kuwait, liderada por Estados Unidos en febrero de 1991. ¡Suéltame! ¿Te suena de algo la Guerra del Golfo? Yo era el Golfo. Movimientos independentistas de América. Fueron una serie de revoluciones ideológicas y políticas, inspiradas por las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, que ocurrieron a lo largo y ancho del continente, siendo la primera la de los Estados Unidos de los británicos, entre 1765 y 1791. Continuando con Haití de Francia en 1804 y prosiguiendo con muchas de las excolonias de España, durante los primeros años del siglo XIX como Argentina, Chile, Gran Colombia, México, Perú y Centroamérica. ¡Por mi patria! Las Cruzadas. Fueron una serie de guerras religiosas iniciadas, apoyadas y, en ocasiones, dirigidas por la Iglesia Latina en el período medieval. Las más conocidas de estas expediciones militares son aquellas a Tierra Santa en el período entre 1095 y 1291, que tenían como objetivo conquistar Jerusalén y sus alrededores del dominio islámico. Comenzando con la Primera Cruzada, que resultó en la recuperación de Jerusalén en 1099, se organizaron decenas de campañas militares, lo que proporcionó un punto central de la historia europea durante siglos, y más tarde para los historiadores de todo el mundo. Las cruzadas declinaron rápidamente durante el siglo XVI con el advenimiento de la Reforma Protestante.
Guerra Civil Estadounidense. Se libró entre la Unión del Norte y la Confederación del Sur, esta última formada por estados que se habían separado. La causa central de la guerra fue la disputa sobre si se permitiría que la esclavitud se expandiera a los territorios occidentales, lo que daría lugar a más estados esclavistas, o si se le impediría hacerlo, lo que se creía ampliamente que colocaría a la esclavitud en un curso de extinción final. Guerra Civil China. La Guerra Civil China se libró entre el gobierno de la República de China liderado por el Kuomintang y las fuerzas del Partido Comunista Chino. El conflicto armado continuó de manera intermitente desde 1927 hasta diciembre de 1949 y terminó con los comunistas controlando China continental y estableciendo la República Popular de China, lo que obligó a los líderes de la República de China a retirarse a la isla de Taiwán. A partir de la década de 1950, se produjo un enfrentamiento político y militar duradero entre los dos lados del estrecho de Taiwán. Después de la segunda crisis del estrecho de Taiwán, ambos cesaron tácitamente el fuego en 1979. Sin embargo, nunca se ha firmado ningún armisticio o tratado de paz. Invasiones y expansiones mongolas. Tuvieron lugar durante los siglos XIII y XIV, creando el imperio contiguo más grande de la historia, el Imperio Mongol, que en 1300 cubría gran parte de Europa y Asia. Los historiadores consideran la devastación de los mongoles como uno de los episodios más mortíferos de la historia. Además, las expediciones mongolas pueden haber propagado la peste bubónica en gran parte de Europa y Asia, lo que ayudó a desencadenar la peste negra. El imperio mongol era una potencia terrestre, alimentada por la caballería y el ganado mongoles que buscaban pasto. Por lo tanto, la mayor parte de la conquista y el saqueo de los mongoles tuvo lugar durante las estaciones más cálidas, cuando había suficientes pastos para sus rebaños. Nivel 3. Guerra México, Estados Unidos. También conocida como la intervención estadounidense en México, fue un conflicto armado entre ambos países de 1846 a 1848, donde México perdió los territorios de los actuales California, Nevada, Nuevo México, Arizona y partes de Colorado y Utah. Posterior a la anexión estadounidense de Texas en 1845, México todavía lo consideraba su territorio. México se negó a reconocer los tratados de Velasco, porque fueron firmados por el presidente Antonio López de Santa Anna mientras estaba capturado por el ejército de Texas durante 1836. La República de Texas se volvió un país independiente, pero la mayoría de sus ciudadanos angloamericanos querían ser anexados por Estados Unidos. ¡Ya valió madres! Guerra Soviético-Afgana. Fue un conflicto armado prolongado que se libró en la República Democrática de Afganistán entre 1979 y 1989. Se vieron intensos combates entre la Unión Soviética, la DRA y grupos paramilitares aliados contra los muyahidines afganos, combatientes extranjeros y grupos más pequeños de maoístas antisoviéticos. La guerra comenzó después de que los soviéticos intervinieran militarmente en Afganistán para apoyar al gobierno prosoviético local, que se había instalado durante la Operación Tormenta 333. El combate tuvo lugar a lo largo de la década de 1980, principalmente en el campo afgano. Es considerado por algunos como el Vietnam soviético, debido a que aún con la superioridad tecnológica y militar el pueblo afgano resistió la invasión y ganaron la guerra. ¿Cuántas veces tendremos que darle una lección, anciano? Rebelión de Taiping. Durante el siglo XIX en China se llevó a cabo la que pudo haber sido la guerra civil más mortífera de la historia. Se libró entre la dinastía Qing liderada por los manchúes y el reino celestial Taiping liderado por los Hakka. Tras el conflicto que causó alrededor de 20 millones de muertos, el gobierno Qing establecido ganó de manera decisiva, aunque a un alto precio para su estructura fiscal y política. Eso tuvo que doler.
Guerra de los 30 años. Fue uno de los conflictos más largos y destructivos de la historia europea, que duró desde 1618 hasta 1648. Se libró principalmente en Europa Central, y se estima que entre 4.5 y 8 millones de soldados y civiles murieron como resultado de la batalla, el hambre y las enfermedades, mientras que algunas áreas de lo que ahora es la Alemania moderna experimentó una disminución de la población, de más del 50%. Guerra de los 100 años. Fue una serie de conflictos armados entre los reinos de Inglaterra y Francia, y uno de los conflictos más significativos de la Edad Media. Durante 116 años, interrumpidos por varias treguas, 5 generaciones de reyes de 2 dinastías rivales lucharon por el trono del reino dominante en Europa Occidental. El efecto de la guerra en la historia europea fue duradero. Ambos bandos produjeron innovaciones en tecnología y tácticas militares, incluidos ejércitos permanentes profesionales y artillería que cambiaron permanentemente la guerra en Europa. La caballería, que había alcanzado su apogeo durante el conflicto, declinó posteriormente. ¡Soy francés! Si no, ¿a qué venía este horrible acento? ¡Cretino! ¿Qué haces en Inglaterra? ¿A ti qué te importa? Guerra ruso-japonesa. Fue la lucha entre el Imperio de Japón y el Imperio ruso durante 1904 y 1905, por las ambiciones imperiales rivales en Manchuria y el Imperio de Corea. Rusia había seguido una política expansionista al este de los Urales, en Siberia y el Lejano Oriente, desde el reinado de Iván el Terrible en el siglo XVI. Desde el final de la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1895, Japón temía que la invasión rusa interfiriera con sus planes de establecer una esfera de influencia en Corea y Manchuria. A eso se le llama estrategia. Guerra Italo-Turca. Se libró entre el Reino de Italia y el Imperio Otomano, desde el 29 de septiembre de 1911 hasta el 18 de octubre de 1912. Como resultado de este conflicto, Italia capturó la Tripolitania otomana Vilayet, cuyas principales subprovincias eran Fezzan, Cirenaique y la propia Trípoli. Estos territorios se convirtieron en las colonias de la Tripolitania y la Cirenaica italianas, que más tarde se fusionaron con la Libia italiana. ¡Cielos, qué macizo! Guerra de las Malvinas. Fue una guerra no declarada de 10 semanas entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por 2 territorios dependientes británicos en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y su dependencia territorial, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. El conflicto comenzó el 2 de abril, cuando Argentina invadió y ocupó las Islas Malvinas, seguido de la invasión de Georgia del Sur al día siguiente. El 5 de abril, el gobierno británico envió un grupo naval para enfrentarse a la Armada y la Fuerza Aérea Argentinas, antes de realizar un asalto anfibio a las islas. El conflicto duró 74 días y terminó con la rendición argentina el 14 de junio, devolviendo las islas al control británico. Guerras yugoslavas. Fueron una serie de conflictos étnicos separados, guerras de independencia e insurgencias que tuvieron lugar en la República Socialista Soviética de Yugoslavia, entre 1991 y 2001. Los conflictos condujeron a la desintegración de Yugoslavia, que comenzó a mediados de 1991 y fue el resultado de ella. 6 países independientes que coinciden con las 6 entidades conocidas como repúblicas que anteriormente componían Yugoslavia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte, anteriormente llamada Macedonia. Las repúblicas constituyentes de Yugoslavia declararon su independencia debido a las tensiones no resueltas entre las minorías étnicas en los nuevos países que alimentaron las guerras. Si bien la mayoría de los conflictos terminaron con acuerdos de paz que involucraron el pleno reconocimiento internacional de nuevos estados, resultaron en una gran cantidad de muertes y graves daños económicos a la región. Expansión vikinga. Fue el movimiento histórico desde el siglo VIII al siglo XI después de Cristo que llevó a los exploradores,
comerciantes y guerreros nórdicos, estos últimos conocidos en la erudición moderna como vikingos, a navegar la mayor parte del Atlántico Norte, llegando al sur hasta el norte de África y al este hasta Rusia, y a través del Mediterráneo hasta Constantinopla y Oriente Medio, actuando como saqueadores, comerciantes, colonos y mercenarios. Al oeste, los vikingos bajo Leif Erikson, el heredero de Eric el Rojo, llegaron a América del Norte y establecieron un asentamiento de corta duración en la actual Leanse Aux Meadows, Newfoundland, Canadá. Se formaron asentamientos nórdicos más duraderos y establecidos en Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe, Rusia, Ucrania, Gran Bretaña, Irlanda y Normandía. ¡Oigan todos! ¡Hoy es el día de Leif Erikson! Revolución Rusa. Fue una guerra civil multifacética en el antiguo Imperio Ruso, provocada por el derrocamiento de la monarquía y el fracaso del nuevo gobierno republicano para mantener la estabilidad, ya que muchas facciones competían para determinar el futuro político de Rusia. Resultó en la formación de la RSFSR y más tarde de la Unión Soviética en la mayor parte de su territorio. Su final marcó el final de la Revolución Rusa, que fue uno de los eventos clave del siglo XX. What do I owe you? Nothing. It's for free. Free. Guerras Xhosa. Fueron una serie de 9 guerras de 1779 a 1879 entre el Reino Xhosa y el Imperio Británico, así como los Treacherous en lo que ahora es el Cabo Oriental en Sudáfrica. Estos eventos fueron la acción militar de mayor duración en la historia del colonialismo europeo en África. La realidad de los conflictos entre europeos y Xhosa implica un equilibrio de tensión. A veces, existían tensiones entre los diversos europeos en la región del Cabo, tensiones entre la administración del imperio y los gobiernos coloniales y tensiones dentro del reino Xhosa. Los jefes rivalizaban entre sí, lo que generalmente llevó a los europeos a aprovechar la situación para entrometerse en la política local. Mi corazón tiene pura maldad. Nivel 4. Guerra de Kalinga. Se libró en la antigua India entre el Imperio Maurya bajo Ashoka y el estado de Kalinga, un reino feudal independiente ubicado en la costa este, en el actual estado de Odisha y partes del norte de Andhra Pradesh. Se presume que la batalla se libró en las colinas de Dhauli en Dhauli, que está situada a orillas del río Daya. La Guerra de Kalinga fue una de las batallas más grandes y mortíferas de la historia de la India. Esta es la única guerra importante que Ashoka luchó después de su ascenso al trono, y marcó el final de la construcción del imperio y las conquistas militares de la antigua India, que comenzaron con el emperador Maurya Chandragupta Maurya. La guerra costó casi 250,000 vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Guerra Pequot fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1636 y 1638, en Nueva Inglaterra entre la tribu Pequot y una alianza de colonos de la bahía de Massachusetts, Plymouth y Saybrook y sus aliados de las tribus Narragansett y Mohegan. La guerra concluyó con la derrota decisiva de los Pequot. Al final, unos 700 Pequot habían sido asesinados o llevados en cautiverio. Cientos de prisioneros fueron vendidos como esclavos a colonos en las Bermudas o las Indias Occidentales. Otros sobrevivientes fueron dispersados como cautivos a las tribus victoriosas. Trabajo muy duro, como un esclavo. Guerra Civil Inglesa. Fue una serie de conflictos civiles y maquinaciones políticas entre parlamentarios y monárquicos dirigida por Carlos I, principalmente sobre la forma de gobierno de Inglaterra y cuestiones de libertad religiosa. Fue parte de las guerras de los tres reinos más amplias. La primera y la segunda guerra enfrentaron a los partidarios del rey Carlos I contra los partidarios del Parlamento Largo, mientras que en la tercera se enfrentaron los partidarios del rey Carlos II y los partidarios del Parlamento Ram. Las guerras también involucraron a los Covenanters escoceses y los confederados irlandeses. La guerra terminó con la victoria parlamentaria en la batalla de Worcester, el 3 de septiembre de 1651. ¡Y esto se va a controlar! Guerra de 1812.
fue combatida por los Estados Unidos de América y sus aliados indígenas, contra el Reino Unido y sus aliados en la América del Norte británica, con una participación limitada de España en Florida. Comenzó cuando Estados Unidos declaró la guerra el 18 de junio de 1812 y, aunque se acordaron términos de paz en el Tratado de Gante de diciembre de 1814, no finalizó oficialmente hasta que el Congreso gringo ratificó el Tratado de Paz el 17 de febrero de 1815. Esta guerra es recordada porque en ella el Capitolio estadounidense original fue incendiado. Guerra España-Estados Unidos. Durante 1898 comenzó a raíz de la explosión interna del USS Maine en el puerto de La Habana en Cuba, lo que llevó a la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Independencia de Cuba. La guerra llevó a que Estados Unidos emergiera como predominante en la región del Caribe y resultó en la adquisición de las posesiones españolas en el Pacífico por parte de Estados Unidos. Condujo a la participación de Estados Unidos en la Revolución Filipina y más tarde en la Guerra Filipino-Estadounidense. ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Guerra de Troya. Fue librada contra la ciudad de Troya por los aqueos griegos después de que París de Troya arrebatara a Helena a su esposo Menelao, rey de Esparta. Es uno de los eventos más importantes de la mitología griega y ha sido narrada a través de muchas obras de la literatura griega, sobre todo la Ilíada de Homero. El núcleo de la Ilíada describe un periodo de 4 días y 2 noches. En el 10º año del asedio de Troya, que duró una década, la Odisea describe el viaje a casa de Odiseo, uno de los héroes de la guerra. Otras partes de la guerra se describen en un ciclo de poemas épicos que han sobrevivido a través de fragmentos. Los episodios de la guerra proporcionaron material para la tragedia griega y otras obras de la literatura, y para poetas romanos como Virgilio y Ovidio. Muchos han debatido si esto fue real o solo un mito por lo inverosímil de la historia del caballo gigante de madera. ¿Qué jugada fue esa? Guerra de África Central. Fue una guerra civil en la República Centroafricana que duró de 2004 a 2007, entre los rebeldes de la Unión de Fuerzas Democráticas para la Unidad y las fuerzas gubernamentales. La rebelión comenzó después de que François Bozizé asumiera la presidencia de la nación en 2003. Los combates reales comenzaron en 2004. Alrededor de 10.000 personas fueron desplazadas debido a los disturbios civiles. La rebelión consistió en múltiples grupos rebeldes, varios de los cuales eran de tamaño muy pequeño y se unieron solo hacia el final del conflicto. ¡A correr, hijos! ¡Vuelve aquí, desgraciado malnacido! Conflicto de Darfur. Es un importante conflicto armado en la región de Darfur en Sudán que comenzó en febrero de 2003. Cuando los grupos rebeldes Movimiento de Liberación de Sudán y Movimiento por la Justicia y la Igualdad comenzaron a luchar contra el gobierno de Sudán, al que acusaron de oprimir a la población no árabe de Darfur. El gobierno respondió a los ataques llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra los no árabes de Darfur. Esto resultó en la muerte de cientos de miles de civiles y la acusación del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. ¡Eres un monstruo! Guerra Civil Irlandesa. Fueron un conflicto etnonacionalista en Irlanda del Norte que duró unos 30 años, desde finales de la década de 1960 hasta 1998. También conocido internacionalmente como el conflicto de Irlanda del Norte, a veces se describe como una guerra irregular o guerra de bajo nivel. El conflicto comenzó a fines de la década de 1960 y generalmente se considera que terminó con el Acuerdo del Viernes Santo de 1998. Aunque los disturbios tuvieron lugar principalmente en Irlanda del Norte, en ocasiones la violencia se extendió a partes de la República de Irlanda, Inglaterra y Europa continental. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Revolución Boxer. También conocida como la insurrección de los Boxers o el movimiento Yietuan, fue un levantamiento anti-extranjero, anticolonial y anticristiano en China entre 1899 y 1901, hacia el final de la dinastía Qing, por la Sociedad de Puños Justos y Armoniosos, Yiewan.
Los rebeldes eran conocidos como los Boxers en inglés porque muchos de sus miembros habían practicado artes marciales chinas que en ese momento se denominaban boxeo chino. Guerra contra las drogas de Colombia. Comenzó el 27 de mayo de 1964 y es una guerra asimétrica de baja intensidad entre el gobierno de Colombia, grupos paramilitares de extrema derecha, sindicatos del crimen y grupos guerrilleros de extrema izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército Libertador, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, pugnando entre sí por aumentar su influencia en el territorio colombiano. Algunos de los contribuyentes internacionales más importantes al conflicto colombiano incluyen corporaciones multinacionales, Estados Unidos, Cuba y la industria del narcotráfico. ¿Por qué lo hizo? No sé, de pronto me gusta la adrenalina. Guerra Civil Somalí. Es una guerra civil en curso que está teniendo lugar en Somalia. Surgió de la resistencia a la junta militar dirigida por Saad Barre durante la década de 1980. De 1988 a 1990, las Fuerzas Armadas de Somalia comenzaron a combatir contra varios grupos rebeldes armados, incluido el Frente Democrático de Salvación de Somalia en el noreste, el Movimiento Nacional Somalí en el noroeste y el Congreso Somalí Unido en el sur. Los grupos armados de oposición basados en clanes derrocaron al gobierno de Barre en 1991. Este conflicto dio origen a los famosos piratas somalíes debido a la crisis económica en el país. ¡Hoy es un gran día para morir! Nivel 5. La Guerra del Fútbol. También conocida como la Guerra de las 100 Horas, fue un breve conflicto militar que se libró entre El Salvador y Honduras en 1969. Las tensiones existentes entre los dos países coincidieron con los disturbios durante un clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA de 1970. La guerra comenzó el 14 de julio de 1969, cuando el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras. La Organización de Estados Americanos negoció un alto el fuego la noche del 18 de julio, por eso el nombre de la Guerra de 100 Horas, que tuvo un efecto completo el 20 de julio. Las tropas salvadoreñas fueron retiradas a principios de agosto. Se estima que 3 aeronaves fueron derribadas y fallecieron más de 3.000 personas entre civiles y combatientes. Que la gente dice que una estatua de la Virgen cobró vida y le dio una lección a todos. Conflicto Anglo-Zanzíbar. Fue un conflicto militar entre el Reino Unido y el Sultanato de Zanzíbar, el 27 de agosto de 1896. El conflicto duró entre 38 y 45 minutos, lo que lo marcó como la guerra más corta registrada en la historia. La causa inmediata de la guerra fue la muerte del sultán pro-británico Ahmad bin Tubaini, el 25 de agosto de 1896 y la sucesión posterior del sultán Khalid bin Vargas. Las autoridades británicas prefirieron a Ahmad bin Mohammed, quien era más favorable para los intereses británicos, como sultán. ¿Y ya? La Guerra Emu. No confundir con la Guerra Emu, fue una operación militar de gestión de vida silvestre realizada en Australia a finales de 1932 para solucionar la preocupación pública sobre el número de emus que están destruyendo cultivos en el distrito de Campion, dentro del Wheat Belt del oeste de Western Australia. Los intentos infructuosos de frenar la población de emus, un gran pájaro no volador nativo de Australia, desplegaron soldados de artillería australianos armados con pistolas de Lewis. Los medios de comunicación adoptaron el nombre Guerra del Emú para referirse al incidente. Si bien varias aves fueron asesinadas, la población de emus persistió y continuó causando la destrucción de los cultivos. ¡Matemáticas, hijo! Segunda Guerra Italo-Etíope. Fue una guerra de agresión que se libró entre Italia y Etiopía desde octubre de 1935 hasta febrero de 1937. En Etiopía a menudo se conoce simplemente como la invasión italiana y en Italia como la Guerra Etíope. Se ve como un ejemplo de la política expansionista que caracterizó los poderes del eje y la ineficacia de la Liga de las Naciones antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Más vale que te calmes, maldito asesino. Guerra de Argelia. También parte de la Guerra Fría. Fue un gran conflicto armado entre Francia y el Frente Nacional de Liberación de Argelia, de 1954 a 1962, lo que llevó a Argelia a ganar su independencia de Francia. Una importante guerra de descolonización fue un conflicto complejo caracterizado por las guerrillas y los crímenes de guerra. El conflicto también se convirtió en una guerra civil entre las diferentes comunidades y dentro de las comunidades. Tuvo lugar principalmente en el territorio de Argelia, con repercusiones en la Francia metropolitana. Usted es diabólico. Conflicto de Kosovo. Fue un conflicto armado en Kosovo que comenzó el 28 de febrero de 1998 y duró hasta el 11 de junio de 1999. Fue librado por las fuerzas de la República Federal de Yugoslavia, es decir, Serbia y Montenegro, que controlaba Kosovo antes de la guerra, y el grupo rebelde albanés de Kosovo-Albania conocido como el Ejército de Liberación de Kosovo, KLA. El conflicto terminó cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, intervino al comenzar los ataques aéreos en marzo de 1999, lo que resultó en que las fuerzas yugoslavas se retiraran de Kosovo. Aunque recientemente el conflicto se ha reanimado debido a un problema con la matriculación de los automóviles, obligatoria de aquellos que se consideran serbios en Kosovo. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. El ataque de los muertos. La batalla de la fortaleza de Osowiec ocurrió en el marco de la Primera Guerra Mundial. Tuvo lugar en la fortaleza de Osowiec, ahora noreste de Polonia, el 6 de agosto de 1915. El incidente obtuvo su nombre por la apariencia ensangrentada de los combatientes rusos durante una desesperada ofensiva final, quienes fueron bombardeados con una mezcla de gases venenosos, cloro y bromo, por los alemanes. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Operación Escudo Júpiter, anteriormente conocida como Operación Libertad, es la operación militar realizada por los Estados Unidos y las naciones asociadas en las regiones del Sahara y el Sahel de África, que consiste en esfuerzos antiterroristas y vigilancia de armas y tráfico de ilegales en África Central. La otra misión de OEF en África es la Operación Libertad Duradera, Horn of Africa. Aunque ha durado más de 16 años y aún sigue en curso, no existen datos oficiales sobre las fuerzas involucradas ni perdidas de ningún bando. Tú no has visto nada. Guerra de Rodesia. Fue un conflicto civil desde julio de 1964 hasta diciembre de 1970 en el país no reconocido de Rodesia. El conflicto enfrentó a tres fuerzas entre sí: el gobierno de Ian Smith dirigido por la minoría blanca de Rodesia, el Ejército de Liberación Nacional Africana de Zimbabue, el ala militar de la Unión Nacional Africana Zimbabue y el Ejército Revolucionario Popular de Zimbabue de la Unión del Pueblo Africano Zimbabue. La guerra y su posterior asentamiento interno, firmado en 1978 por Smith y Moserague, llevaron a la implementación del sufragio universal en junio de 1979. Y al fin del gobierno de las minorías blancas en Rodesia, que pasó a llamarse Zimbabue-Rodesia bajo un gobierno mayoritario negro. Sin embargo, este nuevo pedido no logró ganar el reconocimiento internacional y la guerra continuó. Ninguna de las partes logró una victoria militar. Nada, no hay, no existe. Guerra Civil de Angola. Comenzó a partir de 1975 y continuó, con interludios, hasta 2002. La guerra comenzó inmediatamente después de que Angola se independizó de Portugal, en noviembre de 1975. Fue una lucha de poder entre dos antiguos movimientos de guerrilla anticolonial, el Movimiento para la Liberación de Angola y la Unión Nacional Anticomunista. Este conflicto es recordado por la inusual invasión de Cuba al país africano, además de su representación en la cultura popular, en películas como Los dioses deben estar locos, y en videojuegos como Call of Duty, Black Ops 2 y Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Pero yo soy el chico bueno aquí, él es el maldito cubano, démela. Conquistas árabes. Fueron iniciadas en el siglo VII por Muhammad, el principal profeta islámico.
estableció una nueva política unificada en Arabia que se expandió rápidamente bajo el califato Rashiduni, el califato Omeya, que culminó con el gobierno islámico establecido en 3 continentes, Asia, África y Europa. Según el historiador escocés James Buchan, en velocidad y extensión, las primeras conquistas árabes fueron emparejadas solo por las de Alejandro Magno y fueron más duraderas. En su apogeo, el territorio que fue conquistado se extendió desde Iberia, en los Pirineos, en occidente a la India, en Sind, en el este, el gobierno musulmán abarcó a Sicilia, la mayor parte del norte de África y el Medio Oriente y el Cáucaso y Asia Central. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Nivel 6. El incidente del perro callejero. Comenzó el 18 de octubre de 1925 cuando un soldado griego persiguió a su perro, que había cruzado la frontera con Grecia en el paso de Mircapia en Belasica. La frontera estaba custodiada por centinelas búlgaros, uno de los cuales disparó al soldado griego. Resultó en una breve invasión de Bulgaria por parte de Grecia, cerca de la ciudad fronteriza de Petrich después del asesinato de un capitán griego y un centinela por parte de soldados búlgaros. El incidente terminó después de una decisión de la Liga de Naciones, la predecesora de la ONU. ¡Corre, perra, corre! La batalla del puente Stirling. Fue una batalla de la Primera Guerra de Independencia escocesa. El 11 de septiembre de 1297, las fuerzas de Andrew Murray y William Wallace derrotaron a las fuerzas inglesas combinadas de John de Varenne, Sexto Conde de Surrey y Hugh de Cressingham cerca de Stirling, en el río Forth. Las hazañas de Wallace pasaron a la posteridad principalmente en forma de cuentos recopilados y narrados por el poeta Blind Harry, cuyas fuentes originales, probablemente orales, nunca se especificaron. Esto ocurrió unos 200 años después de los eventos descritos en sus actos y hazañas del ilustre y valiente campeón Sir William Wallace. ¡Libertad! Guerra de Paraguay. Fue una guerra sudamericana que duró de 1864 a 1870. Se libró entre Paraguay y la Triple Alianza de Argentina, el Imperio de Brasil y Uruguay. Fue la guerra interestatal más mortífera y sangrienta de la historia latinoamericana. Paraguay sufrió grandes bajas, pero se disputan las cifras aproximadas. Paraguay se vio obligado a ceder territorio en disputa a Argentina y Brasil. La guerra comenzó a fines de 1864, como resultado de un conflicto entre Paraguay y Brasil provocado por la Guerra de Uruguay. En 1865 Argentina y Uruguay entraron en la guerra contra Paraguay, y luego se conoció como la Guerra de la Triple Alianza. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Asedios de Candia y Ceuta. Fueron los asedios más largos que han ocurrido en la historia. En el sitio de Candia las fuerzas otomanas sitiaron la ciudad capital del reino de Candia, gobernada por Venecia, con una duración total de 21 años. Terminó con una victoria otomana, pero el esfuerzo y el costo del asedio contribuyeron al declive del Imperio Otomano, especialmente después de la Gran Guerra Turca. Mientras en Ceuta ocurrieron una serie de bloqueos por parte de las fuerzas marroquíes, de la ciudad española de Ceuta en la costa del norte de África. El primer asedio comenzó en 1694 y terminó en 1720, cuando llegaron los refuerzos. Durante los 26 años del primer asedio, la ciudad sufrió cambios que llevaron a la pérdida de su carácter portugués. Si bien la mayoría de las operaciones militares tuvieron lugar alrededor de las murallas de la ciudad, también hubo penetraciones a pequeña escala de las fuerzas españolas en varios puntos de la costa marroquí, y la incautación de barcos en el estrecho de Gibraltar. Guerra Sucia. Es el nombre utilizado por la Junta Militar o Dictadura Cívico-Militar de Argentina, de 1974 a 1983. Como parte de la Operación Cóndor, durante la cual las fuerzas militares, de seguridad y los escuadrones de la muerte, en la forma de la Alianza Anticomunista Argentina, que persiguió a cualquier disidente político y a cualquiera que se creyera asociado con el socialismo, el peronismo de izquierda o el movimiento Montoneros.
Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Arma 3. Es un videojuego de disparos táctico militar basado en el realismo de mundo abierto, desarrollado y publicado por Bohemia. Fue lanzado para Microsoft Windows en 2013. Si está en el iceberg es porque las imágenes de juego de Arma 3 se confunden con frecuencia con imágenes de combate reales, se tergiversan deliberadamente como tales en noticias falsas o se utilizan en propaganda. Las imágenes del juego se editan o modifican para evitar una fácil identificación. Los engaños de Arma generalmente consisten en imágenes inestables de baja resolución de la guerra antiaérea, en escenarios nocturnos, con tierra o personas rara vez visibles. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Batalla del lago Tanganica. Fue una serie de enfrentamientos navales que tuvieron lugar entre elementos de la Royal Navy, Force Publique y Kaiserliche Marine entre diciembre de 1915 y julio de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, considerada como uno de los momentos más inusuales de la misma. La intención era asegurar el control del lago Tanganica, de importancia estratégica, que había estado dominado por unidades navales alemanas desde el comienzo de la guerra. Las fuerzas británicas, que constaban de 2 lanchas a motor, estaban bajo el mando del excéntrico teniente comandante Geoffrey Spicer Simpson, y su loco plan de transportar los barcos a Sudáfrica, desde allí por ferrocarril, por río y arrastrados por kilómetros a través de la jungla africana, hasta el lago donde ocurrió el enfrentamiento. ¡Empujen! ¡Empujen! Las guerras del bacalao. Las guerras del bacalao fueron una serie de enfrentamientos entre el Reino Unido e Islandia sobre los derechos de pesca en el Atlántico Norte. Cada una de las disputas terminó con una victoria islandesa. Algunos dicen que han existido al menos 10 guerras del bacalao. Los barcos de pesca de Gran Bretaña han estado navegando hacia aguas cercanas a Islandia en busca de sus capturas, desde el siglo XIV. Los acuerdos alcanzados durante el siglo XV iniciaron una serie de siglos de disputas intermitentes entre los dos países. La demanda de productos del mar y la consiguiente competencia por las poblaciones de peces creció rápidamente en el siglo XIX. Las disputas o guerras modernas comenzaron en 1952. Después de que Islandia expandiera sus aguas territoriales en base a una decisión de la Corte Internacional de Justicia, si bien solo se tiene el registro de un fallecido y un herido, decenas de barcos han sido dañados por ser arponeados o chocar unos con otros. Señor, qué suerte tienen algunos. Nivel 7. Guerras del opio. Fueron 2 conflictos librados entre China y las potencias occidentales a mediados del siglo XIX. La primera guerra del opio se libró entre 1839 y 1842, entre China y el Reino Unido, y fue desencadenada por la campaña del gobierno chino para hacer cumplir su prohibición contra el tráfico de opio, por parte de los comerciantes británicos. La Segunda Guerra del Opio fue librada por Gran Bretaña y Francia contra China, desde 1856 hasta 1860. En cada guerra, las tecnologías militares superiores europeas llevaron a victorias fáciles sobre el ejército chino, con la consecuencia de que China se vio obligada a firmar tratados desiguales, otorgar aranceles favorables, concesiones comerciales, reparaciones y territorio a las potencias occidentales. ¡Esto no era parte del trato! Campaña de las Islas Aleutianas. Realizada por Estados Unidos, Canadá y Japón en parte del territorio de Alaska, durante la Segunda Guerra Mundial a partir de junio de 1942. Una pequeña fuerza japonesa ocupó las islas de Attu y Kiske, donde la lejanía de las islas y los desafíos del clima y el terreno retrasaron una fuerza estadounidense más grande enviada para expulsarlas por casi un año. Las exitosas invasiones japonesas de otros territorios estadounidenses, que eran territorios no incorporados, en el Pacífico Occidental poco después del ataque a Pearl Harbor incluyeron la isla Wake, Guam y Filipinas. El valor estratégico de las islas era su capacidad para controlar las rutas de transporte del Pacífico,
como declaró el general Billy Mitchell ante el Congreso gringo en 1935. Creo que en el futuro, quien controle Alaska controlará el mundo. Creo que es el lugar más importante. ¡Mi Alaska era una lombriz, toro! Guerra del Whisky. Fue una pseudo-confrontación y disputa fronteriza entre Dinamarca y Canadá por la isla Hans. Desde 1978 hasta 2022, la isla estuvo en medio de un desacuerdo entre las dos naciones. El periódico canadiense The Globe and Mail informó el 10 de junio de 2022 que los gobiernos canadiense y danés habían establecido una frontera a lo largo de la isla, dividiéndola entre el territorio canadiense de Nunavut y el territorio autónomo danés de Groenlandia. La Guerra de la Cubeta se libró en 1325 entre las ciudades-estado rivales de Bolonia y Módena. Tuvo lugar en la región de Emilia-Romagna, en el norte de Italia. La guerra fue un episodio de la lucha de más de 300 años entre güelfos y gibelinos. Módena ganó la batalla de Sapolino, la única batalla de la guerra. Un mito común que rodea a la Guerra de la Cubeta es que fue causada por los modeneses que robaron una cubeta de un pozo boloñés. Sin embargo, eso es incorrecto, ya que, según los relatos más precisos, los modeneses se llevaron la cubeta como trofeo después de la guerra. De hecho, la guerra se declaró porque Módena había capturado el castillo boloñés de Monteveglio. ¡Ay, debo haber parecido un idiota! La Guerra del Puerco. Fue una confrontación en 1859 entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Sobre la frontera en las Islas San Juan, entre la isla de Vancouver, actual Canadá, y el estado de Washington. La Guerra del Cerdo, llamada así porque fue provocada por el tiroteo a un cerdo. A pesar de ser referido como una guerra, no hubo bajas en ninguno de los bandos, aparte del cerdo. ¡Cochino! La Guerra de la Silla de Oro. Fue una campaña en 1900 durante la serie de conflictos entre el Reino Unido y el Imperio Shanti, más tarde región Shanti, un estado autónomo en África Occidental que coexistió con los británicos y sus tribus costeras vasallas. El estadista británico David Lloyd George declaró en una sesión parlamentaria que la búsqueda del taburete dorado de Frederick Hodgson era algo así como la búsqueda del Santo Grial. El miembro del Parlamento de Caernarfon, así como otros miembros de la Cámara, estaban extremadamente preocupados por el enorme gasto que la Cámara estaba haciendo para pagar la guerra. Joseph Chamberlain, entonces secretario de la Oficina Colonial, fue interrogado extensamente sobre si Frederick Hodgson realmente había recibido o no permiso previo para exigir el taburete dorado del pueblo Santi, porque parecía pensar que si tan solo pudiera obtener posesión del taburete de oro, podría gobernar el país para siempre. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios. Batalla en el hielo. Tuvo lugar el 5 de abril de 1242. Se luchó en gran parte en el lago helado Paípes entre las Fuerzas Unidas de la República de Novgorod y Vladimir Suzdal, y las fuerzas de la Orden de Livonia y el Obispado de Dorpat. La batalla fue significativa porque su resultado determinó si el catolicismo occidental o el cristianismo ortodoxo oriental dominarían en la región. Al final, la batalla representó una derrota significativa para las fuerzas católicas durante las Cruzadas del Norte, y puso fin a sus campañas contra la República Ortodoxa de Novgorod y otros territorios eslavos durante el próximo siglo. El evento retratado en la película dramática histórica de Sergei Eisenstein creó más tarde una imagen popular pero inexacta de la batalla. Guerra Líjar, Francia. Líjar es un municipio de la provincia de Almería, en la comunidad autónoma de Andalucía, España. El 14 de octubre de 1883, Líjar declaró la guerra a Francia porque el rey Alfonso, al pasar por París el día 29 de septiembre, fue apedreado y ofendido, de la manera más cobarde por miserables hordas de la nación francesa. Nunca tuvo lugar una lucha real ya que Líjar no tiene un ejército propio, ni medios para transportar las tropas a Francia, por lo que en 1983 Líjar declaró la paz, 100 años después de la declaración de guerra. Estás bien pendejo. Nivel 8.
Guerra de la Oreja de Jenkins. La Guerra de la Oreja de Jenkins, o Guerra del Asiento, fue un conflicto que duró de 1739 a 1748, entre Gran Bretaña y el Imperio Español. La mayoría de los combates tuvieron lugar en Nueva Granada y el Mar Caribe, y las principales operaciones terminaron en gran medida en 1742. El nombre fue acuñado en 1858 por el historiador británico Thomas Carlyle, y se refiere a Robert Jenkins, capitán del bergantín británico Rebecca, cuya oreja supuestamente fue cortada por guardacostas españoles mientras buscaba contrabando de esclavos, en su barco el abril de 1731. Mientras que el nombre del asiento se refiere al Tratado de Utrecht de 1713, que dio a los comerciantes británicos acceso a los mercados de Hispanoamérica, incluido el asiento de negros, un monopolio para suministrar 5.000 esclavos al año. ¡Es el viejo Jenkins! Batalla de Caranseles. Diferentes porciones de un ejército austríaco que buscaban fuerzas del Imperio Otomano se dispararon entre sí por error, provocando bajas por fuego amigo, interrumpiendo el tren de suministros austríaco durante la noche del 21 al 22 de septiembre de 1788. Los otomanos tomaron ventaja y capturaron la ciudad de Caransebeș, ahora Caransebeș, Rumanía. En la marcha hacia allí, el ejército se apoderó de un pánico inexplicable, se creyó amenazado por el enemigo, cayó en desorden y confundió a sus propias tropas de las fronteras de Esclavonian con enemigos. Los regimientos que se disparaban unos a otros buscaban por todas partes un enemigo, donde en realidad no lo había, y todos los intentos por parte del emperador en persona, para detener los disparos y poner fin a la confusión fueron vanos. De hecho, se separó de su séquito y deambuló sin rumbo, creyeron que había caído prisionero, pero al final llegó acompañado de un solo individuo. ¡Qué bruto, focalicero! Guerra de los 335 años. Fue un supuesto estado de guerra entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas, ubicadas frente a la costa suroeste de Gran Bretaña, y su existencia está en disputa. Se dice que se extendió por la falta de un tratado de paz durante 335 años, sin que se disparara un solo tiro, lo que la convertiría en una de las guerras más largas del mundo y una guerra sin sangre. A pesar de la validez incierta de la declaración de guerra y, por lo tanto, de la incertidumbre sobre si realmente existió o no un estado de guerra, finalmente se declaró la paz en 1986, poniendo fin a cualquier guerra hipotética que pudiera haberse considerado legalmente como existente. ¿Qué mamada? Guerra de los helados. Fueron guerras territoriales en Escocia durante la década de 1980, entre organizaciones criminales rivales que vendían drogas y bienes robados en camionetas de helados. Los operadores de camionetas estuvieron involucrados en frecuentes tácticas de violencia e intimidación. El ejemplo más notable involucró a un conductor y su familia, quienes murieron en un incendio provocado, que resultó en una batalla judicial de 20 años. ¡No ir otra vez a la cárcel! Incursiones fenianas. Fueron una serie de incursiones realizadas por una organización republicana irlandesa, con base en los Estados Unidos, en fortificaciones militares, puestos aduaneros y otros objetivos en Canadá, entonces parte de la Norteamérica británica, en 1866, y nuevamente entre 1870 y 1871. Se llevaron a cabo varias incursiones separadas de la Hermandad Fenian en Canadá para presionar al gobierno británico para que se retirara de Irlanda, aunque ninguna de estas incursiones logró sus objetivos. Ya siéntese, señora, por favor. La Guerra de la Sandía. Ocurrió en la tarde del 15 de abril de 1856 en la ciudad de Panamá, entonces capital del estado de Panamá en la República de Nueva Granada. Después de que un estadounidense tomó una rebanada de sandía de un vendedor ambulante y se negó a pagarla, se produjo un altercado verbal y luego se intensificó rápidamente cuando se escucharon disparos. Una multitud enojada de lugareños se reunió en el sitio y comenzaron a pelear con los estadounidenses. Antes de que se pudiera restablecer el orden, al menos 15 estadounidenses y 2 panameños fueron asesinados.
Los negocios estadounidenses, incluida la estación de ferrocarril, sufrieron grandes daños o fueron destruidos. El conflicto del Perejil fue una masacre de haitianos que vivían en la frontera noroeste de la República Dominicana y en ciertas partes de la región contigua del Cibao en octubre de 1937. Tropas del ejército dominicano de diferentes zonas del país llevaron a cabo la masacre por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. Como resultado de la masacre, prácticamente toda la población haitiana en la frontera dominicana fue asesinada u obligada a huir a través de la frontera. Algunos murieron mientras intentaban huir a Haití a través del río Dajabón que divide los dos países de la isla. Las tropas dominicanas interrogaron a miles de civiles exigiendo que cada víctima dijera la palabra perejil. Si el acusado no podía pronunciar la palabra a satisfacción de los interrogadores, se los consideraba haitianos y se les mataba. Guerra de la Hoya. Fue un enfrentamiento militar entre las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico y la República de los Siete Países Bajos el 8 de octubre de 1784. Fue nombrada Guerra de la Hoya porque el único disparo que se disparó impactó una olla de sopa. La Guerra Toyota, que tuvo lugar en 1987 en el norte de Chad y en la frontera entre Chad y Libia, fue la última fase del conflicto entre Chad y Libia. Toma su nombre de las camionetas Toyota, principalmente la Toyota Hilux y la Toyota Land Cruiser, utilizadas para proporcionar movilidad a las tropas chadianas mientras luchaban contra los libios, y como vehículos técnicos. La guerra de 1987 resultó en una dura derrota para Libia, que, según fuentes estadounidenses, perdió una décima parte de su ejército, con 7.500 hombres muertos y equipos militares por valor de $1.500 millones, destruidos o capturados. Las fuerzas chadianas solo sufrieron 1.000 muertes. Guerras virtuales. Se refiere al constante conflicto que se vive a diario en Internet entre hackers y anti-hackers de diferentes corporaciones y gobiernos, ya sea para obtener información valiosa, prototipos de armas avanzadas, vulnerar infraestructura estratégica, como un preludio para un conflicto real. A esto hay que sumarle la actual carrera por la superioridad en inteligencias artificiales para todo propósito, drones avanzados y nanotecnologías, algo similar a lo ocurrido en la Guerra Fría con la carrera espacial. Guerras no documentadas. Este lugar está dedicado para todos esos conflictos que no fueron registrados a lo largo de la historia, y por lo tanto olvidados para siempre, ya sea porque aún no se habían inventado medios para preservarlos, porque se registraron pero son indescifrables, se destruyeron las narraciones, han sido deliberadamente suprimidas, olvidadas o ignoradas por los historiadores, todas las operaciones militares encubiertas y clandestinas de las que solo los gobiernos saben, o simplemente porque todos los involucrados fueron completamente erradicados. Imagina que la Tercera Guerra Mundial ocurriese y todo rastro de la humanidad desapareciera. ¿Qué clase de evidencia quedaría para los arqueólogos extraterrestres en millones de años? ¿Este video existiría en algún lado para aclarar un poco las cosas? Nunca lo sabremos. Con esto termina el iceberg de las guerras. ¿Cuáles de estos conflictos ya conocías? ¿Cuáles te parecieron más interesantes? Nos vemos hasta la próxima. Nivel: Guerras fúrricas. Los poderes ocultos que buscaban suprimir la información sobre la propagación de la infestación furra, prohibiendo los informes de violencia furra citando corrección política, pero la guerra estalló pronto en noviembre de 2018. Los furros optaron por atacar a la gente en Internet en un asalto total para tomar toda plataforma por sí mismos.
Aunque debilitados por su situación, los Gamers llamaron a sus aliados mientras luchaban amargamente contra los furros, perdiendo muchas batallas al principio cuando los furros aplastaron su defensa construida apresuradamente. Después de un tiempo de recuperación, los furros se volverían cada vez menos comunes. Se teoriza que grupos mercenarios también cazaron furros, librando guerras interminables que muchos generales de Gamers no podrían comandar ni combatir. Muchos jóvenes que no estuvieron activos en las guerras anteriores todavía creen que esta guerra no ha terminado y que están en una cuarta, quinta e incluso una sexta guerra. Por lo que deben estar siempre alerta ante la inminente amenaza peluda. ¡Es un chiste!